Miren cómo me obedece. Se jactó el esposo, dándome una bofetada delante de los invitados y mandándome a la cocina por un cenicero. Pero en lugar del cenicero, regresé con mi madre, que había pasado por casualidad a cenar con nosotros. Chloe Thompson amaba su apartamento con un dolor en el alma. Cada centímetro de ese espacio había sido conseguido con sufrimiento, a costa de horas extras interminables y 3 años sin vacaciones. Hoy, mientras limpiaba su querida encimera de madera en la cocina, la misma por la que casi se peleó con Derek en su momento, pero que ahora parecía símbolo de su bienestar familiar, pensaba en lo difícil que había sido lograrlo todo. Si hace 3 años alguien me hubiera dicho que pagaríamos este crédito loco y seguiríamos vivos, le habría soltado una carcajada en la cara, murmuró Chloe, acomodando los paños de cocina bordados. Recordaba el día en que ella y Derek firmaron los papeles de la hipoteca. Hacía frío en el banco. El gerente, con unos dedos delgados como lápices, pasaba las páginas del contrato y leía los puntos en voz monótona. Derek le apretaba la mano tan fuerte que después le quedaron moretones. Tenían miedo de verdad, pero igual firmaron. No se les ocurra tener hijos en los próximos 5 años, bromeó un amigo de Derek en la inauguración. Con la hipoteca, la infancia parecerá el paraíso. Y tenía razón. Pero Chloe no se quejaba. Le reconfortaba saber que con cada mes estaban más cerca de ser dueños totales de esos escasos metros cuadrados en un barrio dormitorio. No era una vivienda de lujo, pero era suya, adquirida en igualdad de condiciones. Chloe ganaba tanto como su marido, aunque Derek prefería no comentarlo, sobre todo delante de su madre. Stephanie Thompson vivía a 10 minutos a pie y consideraba su deber estar lo más presente posible en la vida de su hijo. Tenía una habilidad sorprendente para aparecer justo cuando Chloe deseaba pasar tiempo a solas con su esposo. Mi niño debe alimentarse bien, decía, irrumpiendo en su cocina con bolsas. Veo que cocinas con demasiado picante. Derek tiene el estómago delicado desde pequeño. Derek, con su estómago delicado, devoró ayer un plato entero de costillas picantes y parecía encantado con la vida, pero intentar convencer a su madre era inútil. Tiffany Thompson tenía la extraña costumbre de hablar de Chloe en tercera persona, incluso cuando estaba presente. Nuestra nuera trabaja en eso del Internet, hace dibujitos para páginas web. Nada que ver con nuestro Derek, subdirector del departamento de suministros. Un verdadero líder, se puede decir. Que Chloe era diseñadora principal en una importante empresa de tecnología y no simplemente hacía dibujitos, era algo que su suegra prefería ignorar, igual que el hecho de que el salario de su nuera cubría la mayor parte del pago hipotecario. El teléfono de Chloe sonó, sacándola de sus pensamientos. Chloe, querida, tengo una noticia fabulosa. La voz de Stephanie Thompson estaba impregnada de emoción. ¿Puedes creerlo? Viene Catherine. Mi prima. ¿Te acuerdas de que te hablé de ella? Está de paso por México con su esposo, hijos y nietos, y se quedarán conmigo 2 días. Chloe vagamente recordaba historias sobre una tal Catherine que, supuestamente, se había casado bien y vivía espléndidamente. «Qué bien, Stephanie Thompson», respondió Chloe con cautela. «Espero que lo pasen muy bien juntas». «¿De qué hablas, querida?» «Mi apartamento es muy pequeño para recibir a tanta gente». Pensé, ¿por qué no hacer una cena familiar en tu casa? Tienen un salón tan espacioso. Y Derek me dijo que cocinas bastante bien, para tu edad. Chloe apretó el teléfono con tanta fuerza que el plástico crujió. Pensó que, efectivamente, su suegra no podría acomodar a 7 personas en su departamento de una habitación.
pero por alguna razón, la idea de cocinar para una multitud de desconocidos le resultaba insoportable justo ese día. Tiffany Thompson, en realidad, Derek y yo planeábamos. Ya lo hablé con mi hijo, la interrumpió la suegra. Está completamente de acuerdo. Mañana a las 6. No vas a fallarle a la familia, ¿verdad? En ese momento se oyó la puerta principal. Derek había regresado. Entró en la cocina, besó a su esposa en la mejilla y abrió el refrigerador. ¿Sabías que mañana vendrán tus parientes? Preguntó Choe, colgando la llamada. Ah, sí. Mamá llamó, respondió Derek con indiferencia, sacando una botella de cerveza. Una tía con su familia. No pasa nada, amor. Cocina algo rico. Pasamos un buen rato. Derek, nadie nos consultó. Simplemente nos informaron. Y son 7 personas. Yo planeaba terminar mi proyecto mañana. Chloe, no empieces, Derek frunció el ceño. Es mi familia. Además, mi madre ha hecho tanto por mí. ¿De verdad te cuesta tanto aguantar una sola noche? Chloe miró a su marido con una mirada prolongada. 3 años atrás, cuando recién se habían casado, Derek era distinto. Protegía su espacio personal, no permitía que su madre interviniera en su relación. Pero poco a poco, paso a paso, Tiffany Thompson había recuperado el control sobre su hijo. Está bien, cedió Choe. Pero tú me ayudas con la cocina. Claro, claro, Derek ya había encendido la televisión y evidentemente no la escuchaba. Mañana salgo temprano del trabajo. La mañana comenzó con un mensaje de Derek. Perdón, amor, hay un lío en el trabajo. Llegaré justo a las 6. Chloe soltó una maldición y empezó a hacer la lista de compras. Tiffany Thompson ya le había enviado las recomendaciones del menú. Ensaladilla rusa, a Ben le encanta. Aspic de carne, de verdad, con ajo. Ensalada de arenque bajo abrigo, pollo frito, papas al horno, embutidos. La lista era interminable. Chloe miró el reloj, le quedaban no más de 6 horas antes de que llegaran los invitados. Tuvo que llamar al cliente y pedir una prórroga del plazo de entrega. Lamentablemente, no es posible, respondió secamente el gerente. Pero puedo ofrecerle un pago adicional por urgencia si logra entregarlo a tiempo. Chloe aceptó, sabiendo que no dormiría esa noche. Terminó rápidamente la parte principal del trabajo, dejando los retoques finales para más tarde, y salió disparada al supermercado. En la tienda reinaba el caos típico de los sábados. Chloe empujaba el carrito, calculando mentalmente los gastos. A fin de mes tocaba pagar la hipoteca, y esta cena improvisada prometía ser un golpe fuerte al presupuesto. Sin embargo, compró todo lo de la lista, e incluso más, recordando cuánto le gustaba a su suegra criticar sus dotes domésticas. En casa, Chloe se embarcó en un auténtico maratón culinario. Para las 5 de la tarde, el salón estaba ordenado, la mesa puesta, y en la cocina se cocinaban los últimos platos. Incluso había tenido tiempo de ducharse y cambiarse a lo que Tiffany Thompson consideraba ropa decente, un vestido tipo tubo en lugar de sus habituales vaqueros. Llamaron a la puerta antes de lo previsto. Chloe, abre. Llegamos un poco antes, pero eso no es problema, ¿verdad? La voz de su suegra vibraba de emoción. En la puerta se encontraba toda una delegación. Al frente, Tiffany Thompson. Detrás de ella, una mujer corpulenta con el pelo teñido de color cobrizo, probablemente la famosa Catherine. Un hombre calvo con la cara enrojecida, presumiblemente su esposo.
3 hijos adultos y 2 adolescentes completaban la procesión. ¡Qué lindo departamento!, exclamó Catherine, entrando sin reparos al salón. Tiffany, dijiste que lo compraron hace poco y que fue carísimo. No tanto, se apresuró a intervenir Tiffany Thompson, antes de que Joel pudiera responder. Derek hizo una buena inversión. Es muy astuto con las finanzas. Buena inversión, Derek había pagado exactamente la mitad. Y la otra mitad del pago inicial la había puesto Joel, vendiendo la casa de campo que heredó de su abuela. Pero discutir con su suegra era inútil. Aquí está nuestro proveedor, exclamó Tiffany Thompson cuando Derek apareció en la puerta con una botella de coñac. Él lucía inusualmente feliz, como si hubieran llegado los invitados más esperados del mundo. Bienvenidos, familia, dijo abriendo los brazos. Adelante, acomódense. Chloe preparó todo. Chloe forzó una sonrisa y volvió a la cocina. A través de la puerta abierta escuchaba cómo los invitados se sentaban a la mesa y comenzaban a hablar de las últimas noticias familiares. Nuerita, trae algo ya. Nos morimos de hambre, gritó una voz masculina, probablemente del tío Ben. Chloe suspiró y tomó el primer plato. La velada apenas comenzaba y ya se sentía como una camarera en un restaurante de carretera. 7 familiares hambrientos de su suegra estaban sentados en el salón como una bandada de buitres reunidos para un festín. De alguna forma, Tiffany Thompson se había instalado en la cabecera de la mesa, el lugar que normalmente ocupaba Chloe. Era apenas la primera rareza de la noche, pero Chloe aún no sabía cuán peor se pondrían las cosas. Chloe entró a la sala con una gran fuente de pollo asado. El aroma de romero y ajo provocó un murmullo de aprobación entre los presentes. Puso la bandeja sobre la mesa y quiso sentarse junto a su esposo, pero Tiffany Thompson le indicó con un gesto una silla vacía en la esquina más alejada. Chloe, vas a estar yendo y viniendo de la cocina, así que siéntate al borde para no molestar a los demás. Derek ni se dio cuenta de la maniobra, sirviendo copas de coñac. Se había transformado en la última media hora, hombros erguidos, risas fuertes, completamente distinto del hombre agotado que el día anterior se quejaba del jefe tirado en el sofá. Por el reencuentro, proclamó levantando la copa. Me alegra tanto tenerlos a todos aquí, en nuestro humilde hogar. Chloe hizo una mueca al escuchar humilde. Ella y Derek estaban al límite para poder pagar esa nada humilde hipoteca. Derek es un ejemplo, añadió rápidamente Tiffany Thompson. A sus 32 ya tiene un departamento. Lo valoran en el trabajo. No como otros hijos. Lanzó una mirada significativa hacia Catherine. Bueno, mi Chuck tampoco se queda atrás, frunció el ceño Catherine. Hace poco se compró un coche nuevo. A crédito, aclaró con sarcasmo Tiffany Thompson. Mamá, no empieces, intentó intervenir Derek, pero enseguida se distrajo con el tío Ben, que preguntaba por el coste de la reparación. Chloe notó que las ensaladeras se habían vaciado a una velocidad sorprendente y se levantó para traer más platos. Cuando regresó con 2 bandejas, la conversación ya estaba en pleno apogeo. Derek hablaba de su trabajo, exagerando la magnitud de sus logros. El mes pasado prácticamente salvé a la empresa de grandes pérdidas, decía, agitando el tenedor. El director me dio la mano personalmente. Chloe estuvo a punto de atragantarse. Aquello de salvar a la empresa se refería a que Derek había notado a tiempo un error tipográfico en el registro de suministros. Útil, sin duda, pero difícilmente heroico. Y la semana pasada dirigí una reunión en lugar del jefe, continuó Derek, adornando la historia.
Resolví todo en media hora, cuando normalmente esas reuniones duran horas. Mi hijo siempre ha sido listo, asentía Tiffany Thompson. En el colegio le dieron una medalla. No hubo ninguna medalla, corrigió mentalmente Chloe mientras colocaba los platos. Derek terminó el colegio con notas mediocres, como él mismo había contado en momentos de mayor honestidad. ¿Y tú, Chloe, trabajas? Preguntó de pronto Catherine, dirigiéndose por primera vez a la dueña de casa. Sí, soy diseñadora principal en... Hace dibujitos para internet, la interrumpió Tiffany Thompson. Un pasatiempo, se podría decir. Pero Derek sí que es el verdadero sostén de esta familia. Derek sonrió con autosuficiencia y le guiñó el ojo al hijo mayor de Catherine. En esta casa yo decido cómo se gasta el dinero y cómo se vive. Mi esposa obedece. ¿Verdad, querida? Chloe no respondió, concentrada en colocar el fiambre. Su diseñadora interior gritaba ante lo fuera de lugar que se veían estas personas en la sala de estar que ella y Derek habían decorado con tanto esmero. Parientes con voces estridentes y modales bruscos parecían llegados de otro mundo. ¿Y tú por qué tan callada, nuera? Preguntó el tío Ben, con la boca llena de papas. Me comí la lengua. Solo estoy ocupada sirviendo, sonrió Chloe, forzadamente. Mi Chloe no es muy habladora, dijo Derek. Aunque en sus círculos habituales, Chloe siempre había sido el alma de la fiesta. Una mujer no necesita hablar mucho para hacerse notar. Lo importante es cocinar rico y ser obediente. Tiffany Thompson se iluminó al oír esas palabras, como si su hijo hubiese pronunciado una gran verdad. Los invitados murmuraron en señal de aprobación, especialmente los hombres. El reloj de la sala marcaba las 9 de la noche y la cena apenas comenzaba a calentarse. Chloe ya había perdido la cuenta de las veces que se había levantado a traer nuevos platos o bebidas. Su vestido tubo de diseño estaba salpicado de salsa y sus piernas dolían del cansancio. Y ahora les contaré cómo resolví el problema de la vivienda familiar, anunció Derek en voz alta, mientras servía la segunda botella de coñac. Ya saben, un hombre debe asegurarle un techo a su familia. La cuestión de la vivienda la habían resuelto juntos, y Chloe había aportado la misma cantidad inicial que su esposo. Pero ahora, al escucharlo, cualquiera pensaría que él solo había comprado el departamento. Yo lo dije desde el principio, tomamos una hipoteca, no vamos a esperar a que la suerte nos sonría. Chloe dudaba, claro, las mujeres siempre temen arriesgar. Pero yo insistí. Chloe estuvo a punto de ahogarse de la indignación. En realidad, fue ella quien propuso tomar la hipoteca antes de que subieran aún más los precios. Derek había estado meses indeciso. Así se habla. Aprobó el tío Ben, golpeando la mesa con el puño. Yo también le digo siempre a la mía, calla, mujer, cuando los hombres deciden. Su esposa, una mujer delgada y con el rostro agotado, solo sonrió débilmente y asintió, confirmando las palabras de su marido. Chloe se sintió incómoda ante esa sumisión. En esta casa yo soy el que manda, continuó Derek, enrojecido por el alcohol. Todas las decisiones las tomo yo, a dónde vamos de vacaciones, qué muebles compramos, qué cortinas colgamos. Chloe se sorprendió al darse cuenta de que no reconocía a su propio esposo. En casa, a solas, él nunca hablaba en ese tono ni se atribuía el derecho exclusivo de decidir. Pero delante de sus parientes, y sobre todo de su madre, parecía ponerse una máscara de hombre de verdad. Nuera, ¿qué pasó con esta ensalada? Soltó de pronto Tiffany Thompson, hurgando en el plato de ensaladilla rusa. ¿Te faltó sal?
¿O no sabes bien la receta? La sal está en la mesa, Tiffany Thompson, respondió Chloe con calma. Cada quien puede añadir a su gusto. En mis tiempos, las amas de casa sabían cocinar de tal forma que los invitados no tuvieran que corregir nada, continuó la suegra, echando sal al plato de manera ostentosa. Catherine no tardó en intervenir. Todo esto es culpa de la educación moderna. Ahora a las niñas les enseñan computación en vez de cocina. Luego los maridos sufren. Mi Derek nunca se ha quejado, intervino Tiffany Thompson. Yo lo acostumbré desde niño a la comida de verdad. Aún ahora, a veces le cocino sus albóndigas favoritas. Derek, que en realidad odiaba esas albóndigas maternas y siempre pedía a Chloe que no le preparara esa tragedia de carne picada, ahora asentía con ternura. Las albóndigas de mamá son sagradas. Chloe sintió que su paciencia estaba al límite. Se levantó para llevar los platos vacíos a la cocina y alcanzó a oír el susurro de Catherine. Y la nuera está tan flaca. ¿Cómo piensa tener hijos con esas caderas? Ya le dije que es hora de pensar en la descendencia. También en voz baja, pero lo bastante alto, respondió Tiffany Thompson. Pero ella solo habla de su carrera. Derek ya tiene 32. Es hora de cuidar nietos. En la cocina, Chloe inhaló profundamente y contó hasta 10. El tema de los hijos era doloroso. Ella y Derek habían decidido esperar hasta pagar al menos la mitad de la hipoteca antes de formar una familia. Fue una decisión de ambos. Pero ante los familiares, Derek nunca lo admitía, haciendo parecer que era Chloe quien posponía todo. Cuando regresó al salón con la tetera y el postre, el nivel de alboroto había aumentado notablemente. Los familiares ya estaban bastante ebrios. Uno de los hijos de Catherine empezó a contar un chiste subido de tono. El tío Ben reía a carcajadas, derramando coñac, mientras la suegra miraba a Derek con adoración, mientras él contaba una anécdota sobre esos tontos de contabilidad. «¿Y mi suegra?», proclamó en voz alta el tío Ben al recibir una taza de té de Chloe. Era una bruja, siempre diciéndonos cómo vivir. Pero rápido la puse en su lugar. «¿Y cómo lo hiciste?», preguntó con interés Derek. Le dije, o te apartas de nuestra vida, o nos vamos a donde tú no estés. ¿Y sabes qué? Funcionó. Rió satisfecho. Tiffany Thompson apretó los labios. Algunas nueras, dijo con intención, mirando directamente a Chloe, quieren alejar a los hijos de sus madres. Pero un verdadero hombre nunca olvida a quien le dio la vida. Palabras sabias, Tiffany, apoyó Catherine. Mi nuera menor también quiso alejar a mi Lucas, pero no se lo permití. Chloe ignoró esas palabras mientras colocaba los postres. Alguien dejó caer un pedazo de pastel sobre la alfombra clara, pero ni se dio cuenta. Chloe, en silencio, tomó una servilleta y empezó a limpiar la mancha. Miren cómo se esmera, rió uno de los jóvenes. Toda una cenicienta. Mi hijo se merece cuidados, asintió Tiffany Thompson con solemnidad. Es un trabajador incansable, todo lo hace por la familia. Chloe se enderezó y miró a su marido. Él sonreía con suficiencia, claramente disfrutando de su papel de anfitrión y cabeza del hogar. En ese momento, parecía alguien muy distinto al Derek que ella había amado, ese chico modesto y atento, que valoraba su opinión y celebraba sus logros. De pronto, el tío Ben metió la mano en el bolsillo de su chaqueta y sacó un paquete de cigarrillos. Bueno, ¿fumamos un poco para relajarnos? Chloe se tensó. Ella y Derek tenían una regla clara, nada de fumar en el apartamento.
Ninguno de los dos fumaba y el olor se impregnaba en las cortinas y los muebles. En casa no se fuma, dijo con firmeza pero con cortesía. Pueden ir al balcón. El tío Ben ya tenía un cigarro en los labios y encendía el mechero, ignorando sus palabras. Una primera bocanada de humo se elevó hacia el techo. He dicho que en nuestra casa no se fuma, repitió Choe más fuerte, deteniéndose en medio de la sala con un plato en la mano. La habitación quedó en silencio. Todos la miraron con sorpresa, como si apenas en ese instante recordaran que ella era la anfitriona. El tío Ben se quedó congelado con el cigarro entre los dientes. El encendedor aún brillaba en su mano. Vamos, mujer, murmuró. Un cigarrillo no arruina nada. Esta es nuestra casa, y aquí hay reglas, insistió Choe, sintiendo como una oleada de rabia se elevaba dentro de ella, fruto de todo lo vivido esa noche. Si quieren fumar, adelante. Pero en el balcón. Tiffany Townsend se irguió con indignación. Chloe, ¿cómo te atreves a hablar así a nuestros invitados? ¿Nuestros? Repitió Choe. Es la primera vez que los veo en mi vida. Esta es mi familia, siseó la suegra. Y estás obligada a respetar nuestras tradiciones. Fumar dentro de casa no es una tradición, es una falta de respeto a los anfitriones, zanjó Choe. Derek, que hasta entonces había observado la discusión en silencio con cara de desconcierto, de pronto golpeó la mesa con el puño. Los vasos saltaron. Una mujer gritó. ¡Basta! Gritó, poniéndose de pie. Su rostro estaba enrojecido por el alcohol y la ira. Chloe nunca había visto así a su esposo. Él se acercó a ella, y por un instante, pensó que la abrazaría, que la apoyaría. Pero en lugar de eso, Derek levantó la mano, y le dio una sonora bofetada. El sonido del golpe cortó el aire. Chloe tambaleó, casi dejando caer el plato. Su mejilla ardía, y un zumbido resonaba en sus oídos. En la habitación reinó un silencio sepulcral. Luego, exclamaciones. Pero no de horror. Ni de reproche. De admiración. Vaya hombre. Silbó alguien. Se nota quién manda en la casa, asintió el tío Ben. Tiffany Townsend brilló al mirar a su hijo con orgullo maternal, como si hubiera recibido una medalla. Mi chico siempre supo cómo poner a una mujer en su lugar, dijo con un placer evidente. Derek, embriagado no tanto por el alcohol como por la aprobación, se giró hacia los invitados y señaló teatralmente hacia la cocina. Trae un cenicero. Y de ahora en adelante no te atrevas a contradecir a los invitados. Se volvió hacia la compañía y añadió con una sonrisa burlona. Así es como se educa a las mujeres para que sepan su lugar. Chloe estaba allí, presionando la mano contra su mejilla ardiente. Sus ojos se llenaron de lágrimas, pero no de dolor, sino de una humillación y traición monstruosas. Derek nunca antes le había levantado la mano, nunca le había hablado con ese tono, nunca la había llamado mujerzuela. Ahora frente a ella estaba un desconocido, alguien a quien no reconocía y no quería conocer. Sin decir palabra, Chloe se dio la vuelta y salió de la habitación. En el pasillo se detuvo, tratando de controlar el temblor en sus manos. Detrás se escuchaban risas fuertes y el tintinear de copas, la fiesta seguía como si nada hubiera pasado. Chloe respiró profundo, tratando de decidir qué hacer, irse, quedarse, responder. En ese momento sonó el timbre. Automáticamente, se acercó a la puerta y la abrió. En el umbral estaba su madre, Leslie, con 2 bolsas voluminosas.
Hija, venía de camino del mercado y pensé en pasar, compré para ustedes. Se detuvo al ver la mejilla roja de su hija y las lágrimas en sus ojos. ¿Qué pasó? Chloe abrió la boca para responder, pero desde la sala se oyó la risa estruendosa del tío Ben y la exclamación de Derek. Sí, le mostré desde el principio quién manda en esta casa. Leslie se paralizó, dejando caer lentamente las bolsas al suelo. Su rostro habitualmente amable se transformó en una máscara de ira fría. Bien, dijo en voz baja mientras se remangaba la sudadera. Parece que necesito hablar con tu maridito. Y se dirigió con determinación hacia la sala, de donde llegaba olor a humo de cigarrillo y sonidos de una fiesta que no cesaba. Leslie Klimova no se consideraba una persona agresiva. A sus 58 años prefería resolver los conflictos hablando, no a golpes. Pero cuando se trataba de su única hija, la tranquila profesora jubilada de primaria podía convertirse en una verdadera fiera. Chloe trató de detener a su madre, agarrándola del codo. Mamá, por favor, no. Pero Leslie solo liberó suavemente la mano. Chloe, a veces hay que plantar cara. No te crié para que un mamitis hijo te convirtiera en un trapo de piso. Entró en la sala evaluando la situación. La escena estaba completa, habitación llena de humo, invitados borrachos, Tiffany Thompson a la cabeza de la mesa, como una emperatriz en recepción, y Derek, vertiendo coñac con aire orgulloso. El tío Ben estaba encendiendo otro cigarro, sacudiendo la ceniza directamente sobre un plato con restos de ensalada. Buenas noches, dijo Leslie con un tono que hizo que varios invitados se estremecieran. No esperaba encontrar tal evento. Tiffany Thompson apretó los labios. Ah, Leslie, qué sorpresa. Estamos teniendo una cena familiar. Ya veo, asintió Leslie. Y, según entiendo, mi hija no es parte de esta familia si se le puede tratar como a una sirvienta, ¿no? Derek, no esperando la llegada de su suegra, palideció un poco. Leslie, ¿no entendiste bien? ¿No entendí bien? Repitió ella acercándose a la mesa. ¿Qué fue lo que no entendí, Derek? ¿Qué golpeaste a mi hija, o qué permitiste que estas personas, hizo un gesto hacia los presentes, fumaran en el apartamento que ustedes compraron juntos? El tío Ben, sin captar la atención del momento, resopló. Mujer, ¿por qué te alteras? Un poco de humo no va a destruir a tu hija. Leslie se giró lentamente hacia él. En su rostro apareció una sonrisa que hizo que hasta Chloe, que conocía a su madre toda la vida, sintiera un escalofrío recorrerle la espalda. Y usted, supongo, es ese respetable pariente que enseña a mi yerno cómo tratar a su esposa. El tío Ben sonrió con suficiencia. ¿Y qué? Una mujer debe conocer su lugar. Su hija empezó a mandar. No alcanzó a terminar la frase. Leslie, con un movimiento fulminante, arrebató el cigarrillo humeante de sus dedos y se lo estampó con fuerza en la cabeza calva del fumador. El tío Ben aulló de dolor, saltando tan bruscamente que volcó la silla. ¿Qué estás haciendo, loca? Gritó, agarrándose la cabeza quemada. Enseño respeto por la casa ajena, respondió Leslie con calma. Por cierto, hablando de la casa. Recuérdame, Derek, ¿quién dio el pago inicial de este apartamento? Derek, aturdido por el giro inesperado, murmuró. Chloe y yo, juntos. Exactamente, asintió Leslie, juntos. Ahora explícame por qué mi hija, copropietaria de este apartamento, debe soportar insultos y humillaciones en su propia casa. Tiffany Thompson finalmente reaccionó y se levantó de un salto.
¿Cómo se atreven a irrumpir en nuestra reunión familiar y armar escándalos? Nicolás solo quería fumar, y su hija se comportó de manera inapropiada. ¿Inapropiada?, replicó Leslie volviéndose hacia la suegra. ¿Defender su casa del humo del tabaco es inapropiado? ¿Y una bofetada de su marido es acaso un ejemplo de buen comportamiento? La suegra dio un paso adelante, levantando el mentón. Mi hijo tiene derecho a educar a su esposa como crea conveniente. Su hijo tiene derecho a ser una persona decente o un imbécil. Por el comportamiento de hoy, eligió lo segundo, cortó Leslie, ¿y sabe qué? La manzana no cae lejos del árbol. Eso fue la gota que colmó el vaso. Tiffany Thompson se lanzó hacia la ofensiva, mostrando sus uñas perfectamente arregladas. Pero Leslie fue más rápida. Tomó un bol con restos de ensalada Olivier de la mesa y se lo volcó directamente en la cabeza a la suegra. Tiffany Thompson quedó paralizada con la boca abierta, luego soltó un grito digno de una pantera herida. La mayonesa y los trozos de embutido resbalaban por su cabello cuidadosamente peinado, goteando sobre su blusa de seda natural. Mi blusa. Vale 15,000. Chilló la suegra, intentando sacudir los restos de ensalada. Envíe la factura de la tintorería, respondió Leslie con tranquilidad. Catherine, que hasta ese momento había observado boquiabierta, finalmente reaccionó y corrió en defensa de su amiga. ¿Cómo se atreven? Tiffany no hizo nada malo. Nada. Leslie levantó una ceja. Y sentarse en la cabecera de una mesa ajena, humillar a la dueña de la casa y fomentar la violencia contra ella, ¿para usted está bien? Catherine no tuvo respuesta y simplemente intentó abofetear a Leslie. Fue un error. La exprofesora de primaria, que durante años había separado a niños peleando en los recreos, esquivó fácilmente y con un movimiento ágil le hizo una zancadilla. Catherine cayó gritando a cuatro patas en un charco de coñac derramado. Para ese momento, el tío Ben se había recuperado un poco y decidió defender a las mujeres. Rugiendo, se lanzó contra Leslie, pero ella, sin perder la calma, agarró un cucharón pesado de la mesa y le dio un golpe certero en la frente al atacante. El tío Ben retrocedió, agarrándose la cabeza y chocó contra el aparador, haciendo que varias copas de cristal se desplomaran con estrépito al suelo. Comenzó una verdadera pelea. Los jóvenes familiares, que hasta ese momento observaban atónitos, decidieron apoyar a los suyos y se lanzaron al combate. Leslie estuvo en el centro de la trifulca, pero se mantuvo con una resistencia sorprendente, usando armas improvisadas, cucharón, rodillo que tomó de la cocina e incluso un tomo de Dostoyevsky de la estantería. Chloe, que observaba aquel caos desde el umbral, sintió que algo dentro de ella hacía clic. Durante meses y años había soportado silenciosamente las constantes pullas de su suegra, fingía no notar cómo su marido cambiaba en presencia de su madre, cómo empezaba a tratarla, a ella, Chloe, con desprecio cuando Tiffany Thompson estaba cerca. Pero la bofetada de hoy y la humillación que siguió fueron la gota que colmó el vaso. No más, murmuró, apretando los puños. Basta. Chloe se dirigió con determinación hacia Tiffany, que justo intentaba limpiar la mayonesa de su rostro con una toalla cara de algodón egipcio. Sin palabras, agarró a la suegra por los hombros y la giró hacia ella. Esto es por todo, dijo Chloe, su nuera está demasiado delgada, y le propinó una sonora bofetada. Tiffany Thompson gimió, llevándose la mano a la mejilla. Esto es por ustedes, Derek, el proveedor, y tú solo estás para secundar. Chloe le dio una segunda bofetada. Y esta,
que alzó la mano por tercera vez, es porque criaron a un hombre normal que termina golpeando a las mujeres. La tercera bofetada fue la más fuerte. Tiffany Thompson tambaleó y cayó en el sofá, llorando entre maldiciones. Derek, que hasta ese momento estaba paralizado, finalmente reaccionó y corrió hacia su madre. «Mamá, ¿estás bien? Tu esposa está loca». Lloraba la suegra. «Me atacó. Llama a la policía». Derek se volvió hacia Choe, su rostro se deformó de ira. «¿Qué estás haciendo?» «Es mi madre». «Y yo soy tu esposa», respondió Choe en voz baja, o más bien, lo fui hasta hoy. En ese momento, el tío Ben decidió entrar de nuevo en la pelea. Agitando una botella vacía, se lanzó contra Leslie, pero ella fue más rápida. Esquivó su torpe ataque y agarró una pesada sartén de la mesa. Justo cuando Choe estaba sirviendo papas al horno en ella, la golpeó con toda su fuerza en la cabeza del agresor. El tío Ben cayó como si lo hubieran cortado, derribando la mesa de centro. Alrededor de su cabeza volaron fragmentos de un jarrón y figuritas chinas que Derek había traído de un viaje de trabajo. «Has matado a mi esposo», gritó la esposa del tío Ben, corriendo hacia su marido caído. «No dramatices», resopló Leslie, acomodándose las gafas que se le habían deslizado por la nariz. «Tiene el cráneo más grueso que un mamut. Se despertará en 5 minutos». Y de hecho, el tío Ben ya se movía, murmurando algo ininteligible. Mientras tanto, Choe recorría metódicamente la sala, señalando a los invitados la salida. «La fiesta ha terminado. Gracias a todos. Están libres para irse». «Pero no hemos terminado el coñac», protestó uno de los hijos de Catherine. «Bébanlo en otro lugar», cortó Choe, abriendo la puerta de entrada. «Por ejemplo, en casa de la suegra, seguro que estará encantada de recibirlos en su apartamento de un ambiente». Tiffany Thompson, sostenida por su hijo, se dirigió a la salida murmurando maldiciones y amenazas. «Vas a arrepentirte de esto, desagradecida. Mi hijo merece algo mejor, una mujer normal, no esta». «Sigue, Tiffany Thompson», dijo Choe con calma. «Justo me falta material para una demanda por difamación. Añade algunos epítetos más para el acta». La suegra se detuvo, pero continuó fulminando a su nuera con la mirada mientras Derek la escoltaba fuera. «Volveré», dijo por encima del hombro. «Tenemos que hablar». «Seguro que hablaremos», asintió Choe. «Sobre el divorcio». Catherine y su familia salían del apartamento, sosteniendo al tío Ben, que todavía estaba un poco tambaleante. Al pasar junto a Leslie, él se agachó instintivamente y apuró el paso, murmurando algo sobre locas. Finalmente, la puerta se cerró tras el último invitado. En el apartamento reinó un silencio bendito, interrumpido solo por el tic-tac del reloj y la respiración pesada de Chloe y su madre. «Vaya lío», suspiró Leslie, mirando el campo de batalla. «No me divertía tanto desde hace tiempo». Chloe miró alrededor. La sala parecía un huracán, sillas volcadas, vajilla rota, manchas de comida en paredes y muebles, fragmentos del jarrón favorito. «Mamá, estás loca», murmuró Choe, pero con admiración en la voz. «Estoy protegiendo a mi hija», respondió Leslie con sencillez, como cualquier madre normal. Se miraron y de repente estallaron en carcajadas al mismo tiempo. La tensión de las últimas horas se disipó, dejando solo alivio y una extraña euforia. «Dios, tu cara cuando le diste la bofetada a la suegra». Leslie se dobló de risa. «Pensé que se le saldrían los ojos».
Y tú manejaste la sartén como una ninja, se reía Choe, secándose las lágrimas de risa. Rieron hasta quedarse sin fuerzas, luego simplemente se abrazaron en medio de la sala destrozada. Gracias, mamá, dijo Choe en voz baja. No lo habría logrado sin ti. Lo habrías logrado, respondió Leslie con seguridad. Eres más fuerte de lo que crees. Solo que a veces todos necesitamos un empujón para recordarlo. Se trasladaron a la cocina, el único lugar del apartamento que no había sufrido daños durante la batalla. Chloe puso la tetera, sacó las galletas que había escondido de Derek. Él siempre se comía todo el paquete de un solo golpe, sin dejarle ni una migaja. Se sentaron a la mesa. ¿Y ahora qué?, preguntó Leslie, dando un sorbo al té. Chloe giraba la taza entre las manos pensativamente. No lo sé. Todo cambió en una sola noche. O tal vez nada cambió, y simplemente por fin vi la verdad. ¿Qué verdad? Que Derek, que él nunca me respetó de verdad, que siempre será un niño de mamá, que esa mujer siempre estará entre nosotros. Leslie asintió en silencio, sin intentar convencer a su hija ni dar consejos. Simplemente estaba ahí, y eso bastaba. Sabes, continuó Choe después de una pausa, yo lo amaba, de verdad lo amaba, ¿no? Y creía que él me amaba. Pero hoy entendí que lo que siente por mí no es amor, es posesión, costumbre, conveniencia. Amor y respeto van de la mano, dijo Leslie en voz baja. Uno sin el otro no es amor, es ilusión. Se quedaron así mucho tiempo, hablando del pasado, del futuro, de lo que pudo ser y de lo que será. Chloe sentía una extraña calma, como si después de una larga enfermedad finalmente llegara la sanación. Ya comenzaba a amanecer cuando escucharon el sonido de una llave en la cerradura. Derek había vuelto. Entró a la cocina, ceñudo y decidido. Su mirada recorrió a Leslie, pero se fijó en su esposa. Tenemos que hablar, dijo. A solas. Leslie se levantó. Estaré en la sala, por si acaso. Grita si necesitas. Salió, dejándolos solos. Derek se dejó caer pesadamente en la silla frente a Choe. Mamá está muy molesta, empezó sin rodeos. No debiste haberle levantado la mano. Y tú no debiste haberme golpeado, respondió Choe tranquilamente. Pero eso no te impidió hacerlo delante de una decena de personas. Derek frunció el ceño. Me calenté, lo admito, dijo, pero tú tampoco te quedaste atrás. Armaste un escándalo por un cigarrillo. No se trata de un cigarrillo, Derek. Se trata de respeto a nuestro hogar, a nuestras reglas, a mí, al fin y al cabo. Suspiró, frotándose el puente de la nariz. Escucha, olvidemos esta noche. Yo pediré disculpas, tú pedirás disculpas a mamá, y todo volverá a ser como antes. No, negó Choe con la cabeza. Nada será como antes, y no pienso disculparme con tu madre nunca. Derek golpeó la mesa con el puño. Maldición, Choe, ella es mi madre. Debes respetarla. El respeto hay que ganárselo, respondió Choe en voz baja. Y es mutuo. Ella nunca me respetó, ni mis límites, ni nuestro matrimonio. Y, como resulta, tú tampoco. Derek guardó silencio largo tiempo, mirando por la ventana el cielo que clareaba. Cuando habló, su voz sonaba diferente, no con rabia, sino cansada y distante. Mamá dijo que está dispuesta a olvidar este incidente, pero con una condición. Chloe levantó una ceja. ¿Condición? Sí.
Debes transferirle el coche como compensación por el daño moral. Chloe no podía creer lo que oía. Su coche, un Volkswagen usado, pero en excelente estado, que había comprado con su propio dinero antes de la boda, era para ella un símbolo de independencia. ¿Estás bromeando? No. Derek la miraba con total seriedad. Es una exigencia justa. Si no, tendremos que divorciarnos y todos sabrán que atacaste a una mujer mayor y arruinaste la fiesta familiar. Chloe miraba al hombre frente a ella y no reconocía al hombre con quien se había casado. Era un extraño, una marioneta en manos de su madre dominante. ¿Sabes qué, Derek? Dijo despacio, sintiendo como una tranquila determinación la invadía. El divorcio es una gran idea. Realmente una gran idea. Se levantó de la mesa, con una extraña ligereza. Detrás de ella apareció Leslie en la puerta, silenciosa pero lista para apoyarla. Yo voy a pedir el divorcio, dijo Chloe con firmeza. No tú, yo, y no por tu madre, sino por ti. Porque resultaste no ser el hombre con el que me casé. Derek abrió la boca para protestar, pero no encontró palabras. Su mirada iba de su esposa a su suegra, como buscando apoyo o alguna pista. ¿Vas a arrepentirte? Finalmente logró decir. Sin mí no eres nadie. No, Derek, negó Chloe. Es sin ti que por fin seré yo misma. Se volvió hacia su madre. Vamos, mamá, me quedaré contigo esta noche y mañana empezaremos el proceso de divorcio. Salieron de la cocina, dejando a Derek sentado solo. En el recibidor, Chloe reunió lo más necesario, documentos, laptop, un par de cambios de ropa. Todo lo demás podía esperar. Ya en la puerta se volvió y lanzó una última mirada a su apartamento compartido, testigo de 3 años de vida en común, esperanzas, planes y ilusiones rotas. ¿Sabes?, le dijo en voz baja a su madre, pensé que lloraría, que dolería, pero solo siento alivio. Leslie apretó su mano. Eso significa que tomaste la decisión correcta. Vamos a casa, hija. Necesitas descansar. Salieron a la fresca mañana, dejando atrás el apartamento destrozado y al hombre que alguna vez fue el centro del universo de Chloe y ahora se había convertido en un extraño con un rostro conocido. Por delante había incertidumbre, pero Chloe la afrontaba con la cabeza en alto. Por primera vez en mucho tiempo, se sentía verdaderamente libre. El proceso de divorcio resultó, para su sorpresa, rápido. Cuando no hay hijos y ambas partes están de acuerdo en la disolución, la burocracia funciona casi sin problemas. Chloe esperaba largas disputas, escándalos por la división de bienes, colas en los tribunales, pero todo pasó relativamente bien. Relativamente, porque Tiffany Townsend intentó intervenir. Mi clienta desea presentar una contrademanda por daños morales, declaró el abogado medio dormido contratado por la suegra. Su salud se ha visto gravemente afectada tras el ataque. ¿Qué ataque exactamente?, preguntó Chloe con calma. ¿Hay certificados médicos, testimonios de testigos imparciales o tal vez una grabación del incidente? El abogado vaciló. ¿Quiere decir que niega el uso de la fuerza física? No niego nada, encogió de hombros Chloe, pero tampoco confirmo. Si su clienta desea presentar una denuncia por agresión, debe acudir a la policía, donde yo, a su vez, presentaré una denuncia por entrada ilegal en mi domicilio, daños a la propiedad e incitación a la violencia doméstica. Tengo un testigo, mi madre. Y también fotos de un hematoma en mi mejilla tras un golpe propinado por su defendida. El abogado cortó rápidamente ese tema. Y con razón.
Chloe había logrado acudir al médico el día después del incidente para registrar las lesiones y había descrito todo en detalle. No para pedir compensación, sino por precaución. Decidieron vender el apartamento. Chloe podría haber insistido en conservar su parte, pero solo la idea de quedarse en las paredes donde ocurrió la traición le resultaba insoportable. Derek la sorprendió con su disposición a separarse del inmueble. Más tarde, por conocidos mutuos, supo que su suegra lo convenció de que era necesario empezar de nuevo y encontrar una mujer decente de buena familia. Tu parte es el 50%, confirmó el agente inmobiliario revisando los papeles. No hay trucos. El monto dependerá de qué tan rápido quieran vender. Bastante rápido, respondió Chloe, pero no tanto como para perder valor. Se mudó con su madre, como en sus años de estudiante. Regresó a su antigua habitación con carteles descoloridos en las paredes y una cama estrecha. Leslie no hizo preguntas innecesarias, simplemente estuvo cerca, preparaba desayunos, le dejaba sus dulces favoritos y a veces solo la abrazaba en silencio. Un mes después de presentar la demanda de divorcio, Chloe se encontró con Derek en el supermercado. Él parecía demacrado y algo desgastado. «Hola», dijo él con timidez. «¿Cómo estás?» «Bien», respondió ella, sorprendida por su propia tranquilidad. «¿Y tú, también bien?» Se quedó en silencio. «Escucha, respecto a esa noche, me equivoqué. Lo siento». Chloe miró atentamente a su exmarido. ¿Era ese un arrepentimiento sincero o solo un intento de calmar su conciencia? «Acepto tus disculpas», finalmente dijo ella, «pero eso no cambia nada». «Mi madre dice que estás haciendo una tontería», soltó Derek inesperadamente, «que podríamos arreglar todo». Chloe se rió sin poder evitarlo. ¿Tu madre en serio? ¿La misma mujer que pidió mi coche como compensación por no dejar fumar en mi propio apartamento? Derek se sonrojó. Ella se pasó. Admito que tu madre tampoco se contuvo. Mi madre me defendió, la tuya intentó humillarme, respondió Chloe con calma, esa es la diferencia. Ella rodeó con el carrito y se dirigió a la caja. Dentro de ella no había dolor ni arrepentimiento, solo una tranquila sorpresa, como pudo no darse cuenta de lo obvio durante tanto tiempo. Cuando finalmente vendieron el apartamento, Chloe recibió una buena suma en su cuenta. No alcanzaba para una vivienda nueva en la misma zona, pero era un buen comienzo. Comenzó a buscar un pequeño estudio lejos del centro, donde con el dinero restante pudiera hacer una buena remodelación. ¿Estás segura de que quieres vivir sola?, preguntó su madre, ayudándola a revisar anuncios. ¿No sería mejor alquilar algo mientras ahorras para algo más grande? No, mamá, negó Chloe con la cabeza, quiero mi propio rincón. Pequeño, pero mío, sin hipoteca, sin deudas, sin compromisos. En la oficina se enteraron del divorcio casi de inmediato. Gracias a las redes sociales, donde Derek cambió su estado a soltero, apenas una semana después de presentar la demanda. Los colegas evitaban el tema con delicadeza, pero Chloe sentía las miradas compasivas. Sabes, siempre pensé que si me divorciara, estaría llorando, comiendo helado por el estrés y maldiciendo a todos los hombres del mundo, le dijo a una amiga durante el almuerzo. Yo solo sigo viviendo, respondió la amiga, es raro, ¿no? No es raro, negó Chloe, significa que ya te habías separado mentalmente de él hace tiempo. Solo necesitabas un empujón. Empujón, palabra acertada. Aquella noche fue un catalizador, un revelador de todo lo que Chloe había evitado ver, como Derek cambiaba junto a su madre,
cómo poco a poco adoptaba su actitud hacia la esposa, cómo se volvía cada vez más egoísta y menos atento. 3 meses después de iniciar el proceso de divorcio, Chloe recibió un aviso por correo. Matrimonio disuelto. 4 años de relación, 3 años de matrimonio y una línea en un correo electrónico como punto final. Imprimió el certificado de divorcio y lo guardó en la carpeta con documentos. Por la noche, ella y su madre abrieron una botella de vino, no para ahogar la tristeza, sino para celebrar una nueva etapa de la vida. Por la libertad, levantó la copa Leslie. Por un nuevo comienzo, sonrió Chloe. Esa misma noche la llamó Gloria, directora de desarrollo de la empresa de IT donde Chloe trabajaba como diseñadora. Chloe, quiero hablarte de algo informal, comenzó sin preámbulos, nuestra sucursal en Boston busca un director de arte. El salario es mejor, las perspectivas también. Piénsalo. Chloe se quedó congelada con la copa en la mano. Mudarse a Boston era inesperado. Lo entiendo, la voz de Gloria sonaba comprensiva, pero quizás es justo lo que necesitas ahora, una nueva ciudad, un nuevo trabajo, nuevas personas. Su primer impulso fue rechazar la idea. Alejarse de su madre, de su entorno conocido, de la vida establecida parecía un paso demasiado radical. Pero cuanto más pensaba en ello, más atractiva se volvía la idea. Lo pensaré, prometió, gracias por la oferta. Leslie, al escuchar la noticia, no intentó disuadirla. Decide tú misma, hija. Claro que te extrañaré, pero Boston no está al fin del mundo. Nos visitaremos. Durante una semana, Chloe osciló entre la firme convicción y las dudas aterradoras. Y entonces ocurrió otro encuentro con Derek, o mejor dicho, con Derek y su madre. Entró en la cafetería para tomar un café antes del trabajo y los vio en una mesa al fondo. Tiffany Townsend le estaba reprochando algo a su hijo, señalando el menú con el dedo, y él tenía una expresión en el rostro como si hubiera tragado un limón. Chloe quiso irse sin que la notaran, pero Derek levantó la cabeza y cruzó su mirada con la de ella. Él se movió como si quisiera levantarse, pero su madre le puso la mano en el hombro para detenerlo. Chloe les hizo un gesto con la cabeza a ambos y salió sin esperar su pedido. En la calle, de repente se rió, dándose cuenta de lo absurda que era la situación, un hombre de 32 años sentado en una cafetería bajo la vigilancia de su propia madre, quien le decía qué pedir. Y ese hombre era su marido, la persona con la que había planeado pasar toda su vida y criar hijos. Esa misma noche, Chloe llamó a Gloria. Acepto el traslado a Boston. ¿Cuándo puedo empezar? Los acontecimientos se aceleraron a velocidad caleidoscópica, trámites, búsqueda de vivienda en una ciudad desconocida, ordenar sus cosas, qué llevar, qué dejar, qué tirar. Para sorpresa de Chloe, tenía pocas cosas. La mayor parte del patrimonio compartido se la dejó a su exmarido. De todos modos, no puedo llevarme los muebles, y la vajilla me recuerda a aquella comida, le explicó a su madre, quiero empezar de cero. Leslie ayudaba a empacar, sin ocultar las lágrimas. Estoy tan orgullosa de ti, hija. Eres increíble. 3 días antes de la partida, Chloe recibió una llamada de una excompañera de Derek. Perdona que te moleste, solo pensé que deberías saberlo. Derek renunció. Dicen que su madre insistió en que se fuera a la empresa donde trabaja una conocida suya. Ya sabes, esa rubia teñida que siempre presumía de su hija soltera. Chloe agradeció la información, pero dentro no sintió nada, ni celos, ni arrepentimiento. Derek y su vida ya no formaban parte de su mundo. Él tenía alguien a quien consideraba el amor de su vida.
Ahora viajaba sola a una ciudad desconocida para comenzar de nuevo. Pero en esa soledad no había desesperación, solo una tranquila confianza en sus propias fuerzas y una leve emoción ante lo desconocido. Boston la recibió con lluvia ligera y un viento frío. Chloe alquiló un pequeño apartamento cerca del trabajo, una solución temporal hasta que se acostumbrara y encontrara algo más permanente. La oficina resultó amplia y luminosa, los colegas amables y profesionales. Había mucho trabajo, pero eso era justo lo que quería, sumergirse de lleno en lo que amaba y sabía hacer. 2 meses después de la mudanza, Chloe recibió un extraño mensaje de su suegra. Espero que estés contenta. Mi hijo vive conmigo en un estudio y les explica a los vecinos que es temporal, y que todo es por tu egoísmo y tu incapacidad para ser una esposa normal. Chloe miró mucho tiempo la pantalla del teléfono, dudando si responder. Finalmente escribió. Tiffany Thompson, les deseo felicidad a usted y a Derek, por favor no me escriba más. Y bloqueó el número. Esa misma noche se sentó en el malecón, observando los botes pasar y pensando en las rarezas de la vida. Hace un mes había recibido su primer sueldo completo en el nuevo puesto, casi el doble que antes. En una semana esperaba recibir a su madre de visita por primera vez, y ayer había aceptado la invitación de una colega para ir a una exposición de arte contemporáneo, solo como amigas. Pero quién sabe a dónde podría llevar eso. El teléfono vibró en su bolsillo. Llegó un mensaje en el chat de trabajo. Su proyecto había sido aprobado por el cliente sin una sola corrección, una pequeña victoria en la serie de grandes y pequeñas transformaciones que constituían su nueva vida. Chloe sonrió mirando el agua oscura del río. No sabía qué le esperaba mañana, dentro de un mes o un año, pero por primera vez en mucho tiempo, esa incertidumbre no la asustaba, sino que la inspiraba. Solo recibió un mensaje de su exmarido, breve. Espero que estés bien. Ella respondió en el mismo tono y no volvió a mantener contacto. Conocidos comunes a veces transmitían noticias. Derek realmente se había mudado con su madre, y luego empezó a salir con la hija de una amiga suya, la misma que Tiffany Thompson había visto desde hace tiempo como una candidata ideal para su hijo. Dicen que la boda es el mes que viene, informó la excompañera. Tiffany Thompson presumía de la maravillosa nuera que tendría, obediente, hogareña, de buena familia. Chloe solo se encogió de hombros. Les deseo sinceramente felicidad. Y eso era verdad. No guardaba rencor ni a su exmarido ni siquiera a su madre. Lo que había sucedido se convirtió en una lección importante y un punto de inflexión en su vida. Sin aquella fatídica cena familiar, sin la bofetada y la humillación que le siguió, quizá ella habría seguido arrastrándose en un matrimonio donde no había ni respeto ni igualdad. Un día, casi un año después del divorcio, Chloe encontró en un bolso viejo una fotografía. Ella y Derek, el día en que firmaron el contrato hipotecario, felices, sosteniendo las llaves del nuevo apartamento. La miró durante mucho tiempo y luego la guardó en un álbum. Era parte de su historia, ni mala ni buena, solo parte del camino que la había llevado hasta donde estaba ahora. Y estaba en un amplio apartamento tipo estudio, comprado con su propio dinero, sin créditos ni deudas. En una ciudad que con cada día se sentía más suya, en una vida que con cada día se llenaba de nuevos colores, personas y oportunidades. Leslie venía de visita cada 2 meses. Durante la última visita, mientras miraba las fotos en la pared, dijo: «Pareces feliz, hija, realmente feliz». Chloe abrazó a su madre. «Lo soy, mamá, porque finalmente soy yo misma». Esa noche volvieron a abrir una botella de vino,
como aquella vez el día que recibió el certificado de divorcio. Pero esta vez el brindis fue diferente. Por las lecciones del pasado y el valor de seguir adelante, dijo Chloe alzando su copa. Por el valor de ser uno mismo, añadió Leslie. Sus copas se encontraron con un tintineo melodioso, como confirmando que a veces las pérdidas no son un final, sino condiciones necesarias para un nuevo comienzo. Y que a veces hay que perder un apoyo falso para encontrar la verdadera fuerza, la fuerza de ser uno mismo, vivir la propia vida y no depender de la aprobación ajena. Y en otra ciudad, su exmarido vivía con su nueva esposa bajo la atenta vigilancia de su madre, explicando a los vecinos que, por supuesto, él era el jefe de la familia. Pero esa ya es otra historia.